Sean todos muy bienvenidos en esta tarde, a cada una de las personas que se han dado cita para poder estar aquí presentes, las personas que nos están visitando por primera vez. Deseo de todo corazón que en esta tarde, en esta noche, puedan deleitarse en la palabra de Dios, que puedan gozarse, saborearse. A pesar de que a veces la palabra de Dios es un poquito punzante, ¿verdad? La palabra de Dios a veces como que nos corta un poco y como que nos incomoda un poquito a veces, ¿verdad? Pero es necesario. Porque el ser humano, tristemente, desde que entró el pecado, es como que el pecado es una enfermedad grave, es como un cáncer. Y la palabra de Dios es la herramienta que Dios utiliza, Él siendo el cirujano, y lo que Él quiere hacer es extirpar ese pecado. Y a veces esos cortes duelen un poquito, a veces cuando se abre este libro, duele un poquito. Pero yo les pregunto, ¿vale la pena escuchar la verdad que nos encontramos en este libro, sí o no? ¿Transforma nuestras vidas? ¿Nos hace más limpios, más santos y nos llena de poder la palabra de Dios? ¿Sí o no? Alabado sea el Señor. Así que bueno, sin más que decir, una vez más les deseo que tengan una linda noche, que puedan deleitarse en la palabra de Dios, que Dios los pueda bendecir grandemente y que este mensaje pueda ser una semilla en su vida que emane frutos para vida eterna. Así que sin más que decir, los invito a que inclinen el rostro junto conmigo para poder elevar una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amante Salvador, alabamos tu nombre, Señor, alabamos tu bendito y santo nombre en esta noche. Gracias, Señor, por los dones que le has regalado a cada uno de tus siervos. Gracias, Señor, porque tú le regalas un don muy puntual a cada uno de aquellos hijos que son fieles. Gracias, Señor, porque a algunos les has dado el don de los instrumentos, como el pianista de esta noche. Gracias, Señor, porque a otros les das el don del canto, el don de la hospitalidad, el don de lenguas, el don de hablar diferentes idiomas, el don de predicar, de profetizar. Pero gracias, Señor, porque estos dones, si no estuvieran en tus manos, ninguno de ellos vale la pena. Por eso en esta noche, Señor, no solamente queremos entregar nuestros dones, sino que queremos entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestro ser entero lo queremos depositar en tus manos, Señor, y rogarte que en esta noche tú desciendas y que tú nos hables. Apodérate de nosotros, Señor, apodérate de mí, Padre Santo, que el mensaje que salga de mi boca no sea un mensaje humano, sino que sea un mensaje completamente divino. Y que el mensaje pueda llegar a todos los corazones de las personas aquí presentes y también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Toma el control de este momento, Señor. Toma el control de este servicio y que el nombre de Jesús, una vez más, sea bien glorificado. En esta noche, Señor, no oramos en nuestro nombre, sino que oramos en el nombre de nuestro amante Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Los jóvenes, las jovencitas, los siervos y las siervas de Dios. Yo les pregunto, ¿aquí hay siervos de Dios? ¿Hombres? Levanten su mano derecha los hombres. Gloria a Dios. Yo les pregunto, ¿hay siervas de Dios en este lugar, en esta noche? Levanten la mano derecha bien alto, por favor. Las siervas de Dios, los siervos de Dios, no nacimos para quedarnos contaminados en este mundo. Los siervos de Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida para poder honrar el nombre de Jesús, aquellos que hemos entregado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús y queremos caminar con Él, no estamos hechos para quedarnos en la inmundicia de este mundo. Dios nos ha hecho exclusivamente para que tengamos éxito. Y cuando digo éxito, no me refiero al éxito material, monetario, no me refiero a eso. Me refiero a un éxito aún mucho más grande que eso. Un éxito espiritual, un éxito que nos permita vencer la inmundicia del pecado y que nos permita algún día poder llegar a ver a Dios cara a cara.
Ese es el verdadero éxito. A veces nos afanamos en este mundo y vamos persiguiendo. Hay personas que tienen hasta 3 trabajos en una semana. Hay personas que tienen 4 trabajos y se afanan por alcanzar el éxito en su vida. Se afanan por alcanzar la gloria, la fama. Y no hay nada mejor que fijar los ojos en aquel ser que entregó su vida hasta lo sumo para darnos eterna salvación. No hay nada mejor que centrar nuestra vida en Él, pasar tiempo con Él. En Él encontramos el verdadero propósito de la vida. Yo les pregunto, ¿hay alguien en este lugar que piense como yo pienso? ¿Sí? Gloria a Dios. Estoy hablando con siervos y siervas, ¿verdad? Entonces el mensaje es puntualmente para usted. Acompáñenme al libro de Deuteronomio. Vamos a abrir la palabra de Dios, porque como lo he mencionado en estas noches, los hombres mienten, las mujeres mienten, pero la palabra de Dios no miente. Hace unos días, el día de ayer, algunas mujeres se me han enojado porque yo dije que las mujeres mienten más que los hombres. ¿Qué opina la congregación? ¿Las mujeres mienten más que los hombres o no? ¿O los hombres más que las mujeres? ¿Hombres están conmigo en esta noche? ¿Me quieren ayudar? ¿Nosotros mentimos más que las mujeres? No deberíamos, no deberíamos. Vamos a abrir el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 9. ¿Sí están conmigo? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Este es un discurso de Moisés aproximándose al último periodo de su vida, y aquí nos da un discurso maravilloso, pero a mí me cautiva la verdad lo que vemos solamente en el versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí encontramos el discurso de Moisés, donde nos está dando una serie de instrucciones divinas. Si nosotros recordamos ese periodo histórico, podemos ver que el pueblo de Israel estaba a punto de poder llegar a tener la conquista de la tierra de Canaán. Y podemos ver que aquí Moisés estaba preparando al pueblo para ir tras esa conquista, ¿verdad? Y era un desafío muy grande porque se tenía que cruzar, se tenía que enfrentar contra naciones que eran paganas, que adoraban a falsos dioses, que tenían costumbres que a Dios eran abominables. Entonces, para entender mejor el texto, vamos a ir separando parte por parte. ¿Les parece? Miren lo que dice la primera expresión. Versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es. ¿Por qué aquí Moisés nos está diciendo Jehová tu Dios es? ¿Cuál era el mensaje que Moisés le estaba queriendo dar al pueblo aquí? Bueno, le estaba queriendo decir que no hay otro Dios por encima de Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se iba a ir a enfrentar a otras naciones, y para que el pueblo no cayera en una falsa adoración, entonces Moisés lo estaba preparando para que no se olvide que no hay otro Dios después de Jehová. No hay otro Dios, es Dios y Dios y Dios, y sobre encima de Dios es Dios y no hay más Dios. Él es el único. ¿Qué más dice? Jehová tu Dios es Dios. ¿Y qué más dice? Que Dios es fiel. La palabra hebrea que encontramos para fiel es la palabra emuná. ¿Cómo es la palabra? Usted habla hebreo. Qué bueno, me está entendiendo.
¿Qué significa la palabra emuná? La palabra emuná significa literalmente fiel, que Dios es fiel, que Dios tiene fidelidad, pero implica más que una fidelidad, una firmeza, implica una lealtad y una integridad de parte de Dios. Es decir, aquí Moisés lo que le estaba queriendo decir al pueblo es que no tenga miedo, porque todo lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir. Es decir, el pueblo de Israel iba a llegar ¿a dónde? A la región de Canaán, tenían que ir a conquistar a todas esas naciones paganas, y Dios le había prometido que la iba a conquistar. Sigamos leyendo. Dice, Dios fiel, ¿y qué más dice? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Que guarda el pacto. ¿Qué quiere decir que guarda el pacto? Bueno, quiere decir aquí Moisés que no se olviden que el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios, un compromiso, un pacto, una unión que requería lealtad no solo de parte de Dios, sino de parte del pueblo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir cuando dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman? Bueno, la palabra hebrea aquí para misericordia es la palabra gesed. Y esto implica, una vez más, un amor real, un amor leal, un amor que va a estar ahí de forma incondicional. Es decir, que Dios iba a estar con su pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está queriendo decir Moisés cuando dice misericordia. Pero es curioso porque dice que ese amor no es que iba a estar para todos. ¿Para quién dice que iba a estar? Y la misericordia, ¿a quiénes? A los... ¿Hay alguien en este lugar en esta noche? Escucho mi eco, creo, ¿verdad o no? ¿Hay alguien en este lugar, sí o no? ¿Qué es lo que dice? ¿Para quién es la misericordia? A los que le aman. Es decir, Dios iba a cumplir su promesa, su plan, iba a manifestar todo su amor y todo su poder en aquellos que sean fieles y le amen. Bien interesante. Y después da otra característica sobre quién iba a guardar su misericordia, y era para aquellos que guarden, ¿qué dice? Sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. ¿Cuál era el discurso de Moisés en pocas palabras? Que Dios es fiel, que Dios es fiel a su promesa, que Dios los iba a llevar a esa tierra que fluye leche y miel, una tierra que era sabrosa. Los israelitas se pasaron durante 40 años merodeando ahí por el desierto, de fracaso en fracaso, de pecado en pecado, pero la promesa de Dios era que el pueblo de Israel en algún día iba a llegar a la región de Canaán. Y lo que Moisés estaba haciendo era preparar al pueblo para que un día lleguen ahí. Eso era el discurso aquí de Moisés. Era el discurso ese. Pero hay algo que los israelitas no han entendido. Y yo quiero que el día de hoy todos lo entendamos, porque es bien importante entenderlo. Y es que Dios es un Dios de pactos. Quiero que diga conmigo, Dios es un Dios de pactos. Dígalo. Dios es un Dios de pacto, pero hay algo bien importante que tenemos que entender, que cuando Dios hace un pacto con su pueblo, es como firmar un contrato, pero en ese contrato hay una doble firma, es decir, no está solamente la firma de Dios que dice yo voy a ser fiel, sino que ahí también está la firma de su pueblo. Eso es un pacto. Un pacto tiene que tener dos individuos, es decir, nosotros, ¿cómo adaptamos este principio en nuestra vida? Bueno, nosotros conocimos a Cristo, nos entregamos a Él, nos bautizamos, decidimos caminar con Él, decidimos servirle, decidimos honrarle y estamos haciendo un pacto con Dios. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos va a bendecir, que Él va a caminar con nosotros, Él nos va a prosperar. Algún día llegaremos al reino de los cielos, cuando Jesucristo aparezca por las nubes del cielo, Él nos va a venir a buscar. Él es fiel y Él va a manifestar su plan, pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a cumplir ese pacto? Bueno, espero que sea así.
Espero que sea así. Entonces, ¿qué nos está demostrando aquí? Bueno, que este pacto es una promesa, pero en esta promesa, en este contrato que tenemos con Dios, tiene doble firma, la firma de Dios y la firma de usted. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Es decir, la obediencia, mi querido hermano, en la vida del cristiano es un reflejo del amor que nosotros le tenemos a Dios. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios, sí o no? Bueno, miremos tus obras. Eric, ¿estás queriendo decir que nos salvamos por obras? No, las obras nos salvan. Dice la Biblia que somos salvos por gracia. Pero cuando aceptamos a Cristo, cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él nos transforma a tal modo que nuestras obras le dan gloria a Dios. Es decir, nuestras obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí es la consecuencia de que ya fuimos salvos. ¿Sí me está siguiendo el día de hoy, verdad? Entonces, ese es el principio que estamos viendo el día de hoy. El tema de hoy lo he titulado El poder de la integridad. Y para entender este asunto, yo quiero contarles una historia. La Biblia nos habla de muchas historias bien poderosas, pero el día de hoy le voy a hablar de una historia. Esta historia es la historia de Josué. Josué, un joven valiente. ¿Hay jóvenes en este lugar el día de hoy? Levanten su mano, ¿hay jóvenes? ¿Sí? Josué, un joven valiente, íntegro, un joven que amaba a Dios y le dio gloria a Dios y fue usado por Dios en múltiples ocasiones. Pero vamos a entender desde cuándo surge todo. Acompáñenme al libro de Éxodo. Usted sabe que uno no arranca en la punta de la montaña cuando uno quiere llegar a lo más alto, ¿verdad? O cuando uno tiene un propósito en la vida, uno no arranca en la punta de la montaña. Uno comienza desde lo más bajo. Uno comienza ya donde no te conoce nadie, donde no sabes nada y donde estás en ese proceso donde Dios te tiene que preparar para poder llegar a hacer grandes cosas para el Señor. Y este Josué tuvo que pasar exactamente lo que estoy describiendo. Éxodo, vamos a abrir el capítulo 24. Éxodo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 13. Quiero escuchar un fuerte amén cuando estén conmigo. Versículo 13 dice, miren, aquí estamos hablando de Moisés cuando Dios le estaba dando las pautas para construir el tabernáculo y demás. Dice, versículo 13. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, su servidor. ¿Y qué dice? Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Cuál era la mano derecha de Moisés? Era Josué. Es decir, ahí había, claro, tenía a Aarón también que lo ayudaba, pero había un jovencito ahí que estaba en un proceso de preparación. Ahí había un jovencito que estaba siendo preparado por Dios, que estaba aprendiendo a cómo ser un instructor en la vida de un siervo de Dios. Ahí estaba Josué intentando aprender para algún día ser un gran instrumento en las manos de Dios. Y cuando nosotros vamos a traducir la palabra Josué al idioma original, tiene todo un sentido más profundo. La palabra Josué, es decir, el nombre de Josué, significa Jehová es mi salvación. Jehová es mi salvación. Es decir, Josué hasta en su nombre ya nos dice que él nació para ser salvo por Jehová, para ser usado por Jehová, para darle gloria a Jehová. Así como cada uno de nosotros. Dios no nos ha creado para dejarnos en este mundo y perdernos en la inmundicia del pecado. No, querido hermano, tú puedes estar tropezando el día de hoy en esta vida, puedes estar tropezando en el pecado, en la angustia, en la tristeza, en la desolación. Yo no sé cuál sea tu problema, pero lo que yo te puedo decir con mucha certeza es que Dios no te ha creado para que te ensucies en la inmundicia de este mundo. Dios te ha creado para cosas grandes. Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere que su carácter esté colocado en tu vida.
Dios quiere que tú resplandezcas la gloria del Creador en este mundo de tanta oscuridad. Y lo podemos ver que lo cumplió al pie de la letra, cabalmente, con la historia de Josué. Es decir, ya de antemano podemos tener la primer lección. ¿Y cuál es la primera lección, Eric? Rodéate de los grandes. Rodéate de aquellos que estudian la Biblia. Rodéate de aquellos que aman a Dios. Rodéate de aquellos que quieren crecer en el Señor, que quieren cantarle, que quieren adorarle, que quieren orar, que quieren participar en la iglesia, que quieren honrar a Dios. En la iglesia siempre va a haber uno que se le llama fanático, ¿verdad? Siempre hay uno o una que aparenta ser fanático, pero que está bien consagrado a Dios. Júntate con ese, aprende de él, busca, escudriña, clama al Señor, búscalo, porque para poder ser usado por Dios, para poder ver la gloria de Dios, tenemos que pasar por un periodo de preparación. Es decir, tú quizás quieres honrar a Dios, pero todavía no puedes glorificar a Dios. Estás en un proceso todavía. Y así como Josué, él pasó ese proceso. Luego podemos ver un poquito más adelante, en los conflictos que Moisés estaba teniendo y cómo iba de batalla en batalla, podemos ver en un momento que Josué fue el primer general del ejército de los israelitas. Recuerdo en una batalla que Moisés estaba teniendo que prácticamente ni peleó, pero la venció. ¿Saben cómo la venció? Levantó sus manos al cielo y estaba Josué peleando y él levantaba las manos a Jehová. ¿Sí se acuerdan de eso? Él levantaba las manos a Jehová y resulta que Josué estaba peleando la batalla y así es como Dios estaba glorificando en Moisés y en Josué. Es increíble. El poder de Dios se manifiesta en aquellos que quieren, en aquellos que aman, en aquellos que claman, en aquellos que buscan. Porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere glorificarse en ti. Entonces, podemos ver a lo largo de la historia que tampoco fue tan fácil eso. Hubo otro momento en donde cuando estaban en un área del desierto llamado Cades de Bernea, resulta que Moisés manda a 2 espías que vayan a vigilar la región de Canaán y que vayan a probar el fruto, que vayan a experimentar cómo era esa región. Dios ya le había prometido que la iban a conquistar, pero ahora querían espiar para ver cómo era la tierra, si era una tierra buena, si era una tierra mala, si había frutos, cómo eran las personas. Y resulta que Moisés manda a 2 espías. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la reacción de estos 2 espías. Acompáñenme a Números capítulo 14. Números capítulo 14, 2 libros más adelante. Vamos a ver que las cosas no se pusieron tan fácil. Es decir, si tú eres un joven que tú dices, yo quiero caminar con Dios, yo quiero honrar a Dios, yo quiero serle fiel, prepárate porque no vas a tener un camino tan fácil. Prepárate. Números capítulo 14. ¿Están conmigo? Vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un pueblo rebelde. Dios les había dicho: yo voy a ser fiel con ustedes, yo voy a cumplir mi promesa, los voy a sacar de esa esclavitud en la que están y los voy a colocar en una tierra santa, en una tierra que fluye leche y miel, en una tierra que va a estar bendecida por mí. Yo voy a cumplir esa promesa.
Y de repente los israelitas, no, que yo no quiero ir, ¿cómo puede ser Dios? Mire, me trae aquí al desierto, no me da carne, no me da comida. Estábamos mejor en Egipto, mejor volvámonos para allá, dicen los israelitas. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Teniendo un comportamiento de rebeldía contra Dios. Y cuando yo voy a ver la iglesia de este último tiempo, la iglesia va como medio por el mismo camino, ¿verdad? Dios dice, prediquen, vayan, lleven el evangelio, vayan, prediquen, guarden el sábado, guarden la ley de Dios. Y el pueblo de Dios lo único que hace es ir de tropezón en tropezón, quejándose. Es decir, es como que estamos medios como igual, ¿verdad? Estamos medios como igual. Pero noten esta maravilla que vamos a ver ahora. Porque cuando el pueblo de Dios se revela, siempre, escúchame bien lo que te voy a decir, siempre va a haber un pequeño grupo que sea fiel. Y ese pequeño grupo siempre va a ser el grupo más pequeño. Siempre, es decir, aquí no sé si vemos 200 personas. Bueno, yo le voy a decir una cosa, de las 200 que estamos aquí, siempre el grupito más pequeño, ese es el que es fiel a Dios. Ese es el grupito fiel. Noten lo que dice el versículo 6 en adelante. Lee conmigo, esto es maravilloso. Versículo 6 en adelante dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará, le clamaban al pueblo, esta tierra y nos la entregará, dice Josué, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Es decir, mientras la mayoría estaban en contra de Dios, mientras la mayoría, presta mucha atención porque este asunto se repite en nuestros días, mientras la gran mayoría estaban en contra de la palabra de Dios, había un grupito pequeño, y ese grupito pequeño, ¿sabes qué es lo que hizo? Decidió honrar a Dios aunque las multitudes se opongan a Dios. Es decir, siempre Dios va a tener un remanente que sea fiel. Siempre Dios va a tener un pequeño grupo que sea fiel. Siempre Dios va a tener un grupo que va a creer en el Señor y que lo va a priorizar y que va a decidir caminar con Él. Aunque el mundo se le ponga en su contra, siempre Dios va a tener un remanente que le ame y que le sea fiel. Siempre, porque siempre va a haber a lo largo de la historia, en todas las escrituras, siempre vamos a ver un remanente. Absolutamente siempre. ¿Cuál es la lección 2 que aprendemos con esta historia de Josué? Cuando el mundo esté en tu contra, cuando todos estén en el error, cuando todos estén cometiendo iniquidades contra Dios y vayan en contra de la palabra de Dios, la obediencia es lo que te va a hacer un grande en los caminos de Dios. Cuando todos estén en el error y tú te decidas mantenerte fiel a su palabra, fiel a su ley, fiel a sus caminos, eso, mi querido hermano, te va a hacer grande y te va a hacer que marques la diferencia. La obediencia, mi querido hermano, marca todo en tu vida. Marca el éxito. ¿Qué tan cerca de Dios estás? La obediencia agrada al corazón de Dios. Y la fe no se trata de ver posibilidades, porque cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, ellos llegaron hasta la tierra de Canaán y ellos vieron que habían gigantes ahí, se asustaron, dijeron: no, nosotros no vamos a poder conquistar esta tierra. Conquistarlo, pero son gigantes, ¿cómo vamos a hacer? ¿Poder entrar ahí? No, ellos probaron el fruto y salieron y se volvieron, pero ellos no querían volver, no creían que Dios pudiera hacer lo posible. La fe, mi querido hermano, no se trata de ver posibilidades cuando todos la ven, cuando todo está bien. ¿Sabes de qué se trata la fe? La fe se trata de ver posibilidades cuando todo el mundo ve obstáculos. Yo sé que con esta campaña hay muchos líderes que han trabajado duro para hacer esto.
Y yo sé que muchos probablemente han visto obstáculos de aquí para allá, de aquí para allá. Pero siempre ha habido un remanente que ha dicho, no, sí va a ser posible. Dios va a trabajar con nosotros. Dios lo va a cumplir. Porque esto es una misión de Dios, no es humano. Esas personas son el remanente. Júntate con ellos. Acércate a ellos. Acércate con los que quieren trabajar. Acércate con los que quieren estar cerca de Dios. Con los que quieren estudiar. Acércate a ellos. Con los obedientes. Porque los obedientes siempre agradan el corazón de Dios. Siempre. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, podemos descubrir que la fe no se trata de ver todo con claridad. Muchas veces no vamos a entender los planes de Dios. Muchas veces no vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero la fe se trata de seguir avanzando en este camino, aunque no entendamos los planes de Dios. Aunque veamos todo nublado, aunque nuestra vida se desmorone, de eso se trata la fe, de creer que Dios lo va a hacer posible cuando todo está perdido. De eso se trata la fe, de eso. El íntegro, el obediente, permanece firme aunque se le desmorone el mundo, porque sabe en quién ha puesto su confianza. Quizás estoy hablando a un esposo que tiene problemas con su esposa, quizás estoy hablando a algún líder que tiene algún problema con sus hermanos, quizás estoy hablando a un hombre, un joven que tiene alguna lucha o algo. Mi querido hermano, la integridad es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. La obediencia a tu Dios y el pelear esta batalla es lo que va a marcar la diferencia en ti. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Es decir, quien obedece a Dios no necesita que un hombre se le oponga porque sabe en quién cree esa persona. Es decir, si tú sigues peleando esta batalla para honrar a Dios, si tú sigues peleando esta batalla para poder estar cerca de Dios, si tú sigues peleando esta batalla, si tú decides vencer cada una de tus tentaciones, en pocas palabras, tú vas a ver el poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios. La integridad se desarrolla, te voy a decir algo bien interesante. La integridad, la obediencia se desarrolla en tiempos fáciles, pero se pone a prueba en tiempos difíciles. Cuando todo está calmado, ahí es cuando la oportunidad para ti está para que desarrolles esa obediencia, esa integridad. Pero ¿sabes cuándo se pone a prueba? En los momentos difíciles. ¿Quieren ver cómo Josué también tuvo pruebas y cómo el poder de Dios se manifestó? Acompáñenme a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Vamos a ver que Dios siempre cumple sus promesas. Siempre las cumple. Nunca deja desamparado a uno de los suyos. Josué capítulo 3. Vamos a ver en Josué capítulo 3, vamos a ver que luego cuando llegó Josué cuando estaba por ir por la conquista, Josué mandó 2 espías. Cuando manda estos 2 espías, resulta que una ramera llamada Rahab los recibió y los protegió. Y podemos ver en los primeros capítulos que ya se estaban preparando para ir por esa conquista. Pero los israelitas llevaban el arca del pacto. Quiero que le digas al de al lado, los israelitas llevaban el arca del pacto. Díselo, tócale con el codo, díselo. Los israelitas llevaban el arca del pacto. Y como ellos llevaban el arca del pacto, ellos tenían que cruzar por un río, pero estaba lleno de agua. Y estos ríos se conectaban, 2 ríos. Entonces se convirtió en un río muy grande y no podían cruzar. Eran cientos de miles de israelitas y no podían cruzar. Y noten en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 2 y 3. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta. Dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis, ¿qué más dice? De vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero ahora noten lo que dice el versículo 16. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron
como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretam, y presten atención ahora, dice, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Es decir, habían dos conexiones de un río, las aguas que descendían de arriba se pararon y el río se secó por completo. Y les dice el texto bíblico, noten el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo había acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, como dice, pasó seco. Yo les pregunto, ¿hubo un milagro de Dios, sí o no? ¿Hubo fidelidad de Dios, sí o no? ¿Cumplió sus promesas con Josué, sí o no? Claro, hermano, es que tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que cumple sus promesas, y si Él te ha dicho que va a estar contigo todos los días, si Él te dice en su palabra que Él va a terminar la obra que comenzó, si Él te dice que Él te va a engrandecer y te va a llevar a una vida llena de paz, de gozo, de alegría, donde no existe el dolor, créeme, mi querido hermano, porque Dios lo va a cumplir. Tenemos un Dios de promesas, un Dios fiel, un Dios que cumple, un Dios que es verdadero. Y aquí con esta historia podemos ver que Dios lo estaba manifestando tranquilamente. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú eres un agricultor, tú trabajas la tierra. Imagínate que tú estás trabajando ahí para plantar, no sé, semillas de algún fruto en particular, y tú trabajas y aras la tierra. Yo les pregunto, ¿tú vas a hacer que descienda agua del cielo, sí o no? ¿Sí o no? No, tú que lo que haces, tu deber es trabajar la tierra. El cielo se encarga de derramar la lluvia, Dios se encarga de derramar la lluvia. Tu deber, mi querido hermano, si tú quieres ver un milagro en tu vida, si tú quieres ver que Dios te transforme, si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, tú no tienes que interponer los planes de Dios, tú tienes que hacer tu trabajo. Deja que Dios sea Dios y tú sé un siervo. Tú dedícate a servir a Dios. Tú dedica a caminar con Él, dedícate a serle fiel y deja que Dios haga el milagro. Yo creo que alguien tiene que decir amén por eso. Tú haz el trabajo y deja que Dios haga el milagro, es sencillo. Es decir, el que trabaja la tierra, el que trabaja el agro, el agricultor, él trabaja la tierra. Eso seríamos nosotros. Y Dios es el que da la lluvia. Es decir, nosotros trabajamos para Dios y Dios se encarga del resto. Es así de simple. Es así de simple. Ahora, es bien curioso que el pueblo de Israel vivió durante todo el periodo antes de Cristo de apostasía en apostasía. El pueblo de Israel iba de tropezón en tropezón. Pero es curioso porque el mejor periodo histórico del pueblo de Israel, ¿saben cuándo fue? Cuando estuvo con Josué. ¿Por qué, Eric? Porque Josué fue obediente a Dios, porque Josué fue íntegro, porque Josué amaba a Dios y quiso serle fiel. Y uno de los puntos claves es que Josué era fiel no solo a Dios, sino también a su ley. Josué era fiel a su ley, a la ley de Dios, aquella que vindica el carácter de Cristo en este mundo. Josué era fiel. Y aquí ya tenemos un mensaje bien profundo para cada uno de nosotros. Josué no tenía un llamado fácil. Presta mucha atención porque Dios nos ha dado una tarea como iglesia adventista. Quiero que me escuches bien. Dios nos ha dado una tarea, nos ha dado una misión. Y no es una misión fácil. No es una misión fácil la que tenemos hoy el día. Nosotros los que somos seguidores de Cristo no tenemos una misión fácil. Pero Josué tampoco la tenía. ¿Sabes qué tenía que hacer Josué? Tenía que ir y liderar un montón de rebeldes, un montón de personas que se oponían ante la palabra de Dios, que se oponían ante la ley de Dios, y los tuvo que guiar. Pero no solamente eso, tuvo que entrar en la región de Canaán y destruir a esas naciones paganas. ¿Sabes qué era el mandato de Dios? Que destruya a esas naciones, que mate a esos hombres, que mate incluso hasta los animales. ¿Y cómo un hombre va a ir y matar y matar y matar? Y es el mandato de Dios. Era fácil para Josué ir y matar y destruir naciones, ir y destruir mujeres, destruir hombres, niños. ¿Era fácil, sí o no? No, no era fácil. No era fácil, pero Josué en su integridad
fue y le fue fiel. Usted sabe que los líderes de nuestras iglesias, tristemente hoy en día, y no quiero meterme en problemas, pero a veces uno tiene que hablar la verdad, ¿cierto? ¿Saben qué es lo que pasa? Hoy en día vamos exactamente por el mismo camino de rebeldía de los israelitas. Dios nos ha dejado una tarea impresionante. ¿Sabes cuál es? Id y predicad el evangelio. ¿Qué evangelio? Que Cristo viene pronto. ¿Y qué involucra eso? Que hay poderes apóstatas en este mundo, como por ejemplo el poder papal, Roma papal, que se está levantando y está contaminando al mundo con falsas creencias, y nuestro deber como iglesia adventista del séptimo día es ir y proclamar estas verdades a gran voz. ¿Sabes qué es lo que es a gran voz? Sin titubear, sin miedo, y hablar de la verdad. ¿Y nosotros cómo estamos? Igual que el pueblo de Israel. Rebeldes. Estamos viendo todo lo que sucede y ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. ¿Cómo estamos? Igual que los israelitas, estamos igual. Pero yo le pregunto ahora, quiero que dimensione un poquito. ¿Qué pasaría si los jóvenes nos levantáramos? ¿Qué pasaría si los líderes nos uniéramos para defender la verdad? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros decidimos serle fiel a Dios? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de tener ese miedo y comenzamos a defender el nombre de Jesús? Defender su ley, su palabra, sus testimonios, sus profecías. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios se levantara, se uniera para proclamar una verdad? Persecución, sí, va a suceder. Pero yo les pregunto, ¿Dios va a ser fiel a su pacto y va a proteger a su pueblo? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Te voy a decir una cosa, querido amigo y hermano. No tengas miedo de hablar. No titubees. No tengas miedo de hablar del sábado. El sábado es el día del Señor y eso no va a cambiar nunca. Por la eternidad se va a guardar el sábado. Hay un mensaje que proclamar. ¿Hay un juicio? Sí, estamos viviendo un juicio, el juicio investigador. La palabra de Dios nos revela claramente cuáles son las verdades presentes para estos tiempos. Así que mi querido hermano, no tengas miedo de titubear, no tengas miedo de hablar la verdad, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres obediente a tu Dios, Dios estará contigo. Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros, verdad? ¿Cuál es el consejo de Dios para los jóvenes, para los líderes, para los pastores, para los predicadores? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Acompáñame a Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. El ser obediente a tu Dios, el ser íntegro a tu Dios, el demostrarle lealtad, fidelidad y demostrarle que tú confías en Él, te va a ayudar de una forma maravillosa. ¿Sabes qué va a pasar? Dios va a manifestar su poder en ti. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y del 1 en adelante. ¿Estás conmigo? Noten el consejo de Dios. Dice: Hijo mío, presta mucha atención. Hijo mío, no te olvides de ¿qué cosa? No, lo quiero repetir de nuevo. Quiero que lo leas tú por mí. Hijo mío, ¿qué dices? No te olvides de mi ley. Y tu corazón, ¿qué cosa guarde? Mis mandamientos. Yo le pregunto, ¿la ley de Dios sigue en vigencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Va a ser guardada por la eternidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más dice? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo les pregunto, ¿hay alguien que quiera hallar gracia delante de los ojos de Dios? Noten lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Fíate de Jehová a medias. ¿Cómo dice? Yo estoy leyendo otra versión. A ver, léalo usted por mí. Versículo 5. Fíate
de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia justicia, en tu propio criterio. No, teme a Jehová tu Dios. Respeta a Dios. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es tremendo, hermano, es tremendo. Cuando tú decides serle fiel a tu Dios, créeme que Él te va a ser más fiel. Esto es un pacto que tenemos. La iglesia adventista tiene un pacto. Dios ha levantado este pueblo, esta iglesia, para proclamar un mensaje. Y Dios ha hecho una promesa que si tú eres fiel, Él te va a venir a buscar. Y vas a heredar el reino de los cielos junto con Él. Pero les voy a compartir un dato. Porque esto es bien interesante. Usted sabe que la ciencia ha hecho estudios sobre la vida de los cristianos. Y usted sabe que los cristianos tienen menos probabilidades de ser enfermos, tienen menos probabilidades de enfermarse. Usted sabe que los cristianos, y yo estoy hablando no de los que vienen a calentar asiento. ¿Aquí hay alguien que caliente el asiento? ¿No? Ah, qué bueno, somos todos siervos de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Los estudios científicos dicen que aquellos que sean cristianos, que amen a Dios, que le sean fieles, tienen menos probabilidades de tener enfermedades en su vida. Es decir, se cumple la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá el versículo? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es una bendición caminar con Dios. Es un deleite, es un gozo. Uno va de victoria en victoria. Y para ir en victoria primero tienes que ir a la batalla, tienes que pelear. Tienes que pelear la vida del cristianismo. No es todo color de rosa, pero tienes una certeza que si tú caminas de la mano de Jesús, vas a ver su gloria. Vas a ver su poder, vas a vencer tu pecado, vas a alcanzar el carácter que Dios quiere que tengas, vas a alcanzar ese ideal divino. Tú probablemente dices, ay, es que yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar este pecado, yo no sé cómo hace el hermano, yo no sé cómo hace para poder vencer. Cuando tú caminas de la mano de Dios, créeme, mi querido hermano, que vas a vencer esa lucha, vas a vencer ese pecado, vas a vencer todo el mal que hay en tu vida. Lo vas a vencer. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Dios no bendice las buenas intenciones, porque muchos de nosotros podemos tener buenas intenciones. Dios no bendice las buenas intenciones. Dios bendice a la fidelidad. Hay muchos de nosotros que venimos aquí y decimos, ay, pero que Dios me entiende. Ay, Dios entiende y sabe que no puedo. Dios entiende y sabe que se me hace difícil. Dios entiende y sabe que esta lucha es fácil. Él me va a salvar igual. Dios no recompensa las excusas. Dios premia la acción obediente y el esfuerzo de cada humano. A Dios le encanta cuando tú te esfuerzas. Cuando tú peleas esta batalla y tú dices, yo quiero agradarle, yo quiero caminar con Él, yo quiero tomar su mano, a Dios le encanta. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué hace Dios? Dios te ayuda, Dios toma tu mano, Dios te guía, te fortalece y te ayuda a seguir avanzando. Ese es el Dios que tenemos. Te lleva de gloria en gloria, te lleva de victoria en victoria hasta cumplir su plan en ti. Alabado sea el Señor, mi querido hermano. Alabado sea el Señor. Yo no sé dónde se congrega usted. Yo no sé a qué iglesia va, pero al Dios que yo adoro, yo lo amo. Yo lo amo, yo veo su gloria en mi vida todos los días. Yo no sé a qué Dios adora usted, pero el mío se llama Jesucristo. Y Él está conmigo todos los días. Y de la misma manera puede estar en su vida. Es así, es simple. Noten lo que dice Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Ya nos vamos acercando al final. Proverbios capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Dice, el que camina con integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Una vez más lo digo. El que camina con integridad, el que es obediente a Dios, anda confiado. Mas el que camina
El que pervierte sus caminos será quebrantado. Imagínate que un día estás en tu cuarto y de repente tienes tú la persiana así medio como entreabierta, ¿verdad? Y el sol está resplandeciente un día de invierno y tú quieres que la luz del sol entre. Y tú quieres que la luz entre, pero tú tienes una pereza que tú no quieres levantarte. Que no quieres levantarte de la cama y no quieres ir a abrir la persiana. ¿Cuál es la clave para que la luz entre a tu vida? Tú tienes que levantarte. Tú tienes que ser íntegro. Tienes que ser obediente. Dios te ha dado una ley para que guardemos. Dios te ha dado su palabra para que vivamos conforme a ella. Es nuestro alimento diario. Dios quiere que te alimentes de Él, que tengas una relación con Él. Y cuando tú la tengas es cuando verás su gloria. Noten la vida de Josué cómo termina, para acercarnos al final. Noten cómo termina la vida de Josué. Acompáñenme a Josué para ir finalizando. Josué capítulo 24. Vamos a ver que la historia de Josué es un ejemplo para cada uno de nosotros. Josué capítulo 24. Dios se manifiesta todavía en este mundo. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que Dios sigue haciendo milagros? ¿Será que Dios se sigue manifestando? ¿Será que Dios sigue estando ahí con nosotros? El problema, ¿sabes qué es? Es que nosotros nos parecemos más al antiguo Israel que a Josué. No somos íntegros. No amamos a Dios de verdad. Lo buscamos simplemente para nuestras bendiciones, pero no lo buscamos de verdad. Yo me puedo asegurar que tú te levantas y lo último que haces es buscar a Dios. Te pones a estar con tu esposo, te pones a estar con tu esposa, te pones a hacer cualquier otra cosa menos buscar a Dios. Pero Josué es un ejemplo. Noten lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dos dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿a quién serviremos? A Jehová. A Jehová. Josué era un hombre que vivía lo que predicaba. No era un hombre de doble caras. Porque hay muchos de nosotros que venimos aquí a la iglesia y llevamos una doble vida. Hay muchos de nosotros que venimos aquí a la iglesia y nos hacemos llamar cristianos, pero en el silencio no somos íntegros. No estamos viviendo la realidad del cristianismo. No estamos viviendo la integridad del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, yo te lo voy a compartir como lo dijo Cristo. ¿Sabes qué dijo Cristo? Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hay alguien aquí que quiera seguir a Cristo? ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Negarte a los deseos de tu corazón, negarte a tus deseos, a tus pasiones, negarte a aquello que te gusta, aquello que se interpone entre Dios y tu persona. Negarte a ti mismo, a tus deseos, a tus pecados, a tus dolores, a tus debilidades. Cristo te dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, niégate a tus afanes, niégate a los deseos de tu corazón. ¿Por qué, Eric, a los deseos de tu corazón? Porque en el corazón es donde está la fábrica de ídolos más grande que existe. En nuestro corazón ponemos en primer lugar a nuestro celular, nuestro trabajo, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Y a Dios a dónde lo dejamos? Al último. Y si es que nos acordamos, ¿qué es ser cristiano? Negarte a ti mismo. ¿Cuántas veces, Eric? Todos los días. ¿Qué significa cargar tu cruz? Cargar tu cruz significa aceptar el dolor de negarte a ti mismo. Cargar tu cruz
significa aceptar el sufrimiento de negarte, de hacer un cambio en tu vida. Eso significa cargar tu cruz. Y después de que te hayas negado, después que hayas dejado de lado todo aquello que se interpone entre Dios y tu corazón, cuando hayas dejado todo, cuando hayas aceptado el dolor, ¿sabes qué te dice Cristo? Sígueme. Sígueme. Ahí estás listo para seguir. Mientras tanto, no. ¿Sabes qué quiere decir? Sígueme. Sé como yo. Vive como yo vivo, te dice Cristo. Seguir a Cristo es vivir como Él vivía. Yo te pregunto, ¿tú andas todos los días predicando la palabra de Dios? ¿Todos los días pasas horas y horas orando? ¿Todos los días tú pasas alimentándote de este libro? Querido joven, este mensaje es para ti. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? ¿Quieres ver su gloria? ¿Quieres ver su poder? ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres honrarle? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y luego ser como Él. Es curioso porque Josué vivió lo que predicaba. Dice aquí el versículo 29 que él vivió 110 años. Eso es símbolo de que Dios lo bendijo, de que Dios estuvo con él, de que Dios se glorificó. Eso es símbolo de que Dios estuvo en él en cada momento. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta? Que a pesar de que nosotros rechazamos a Cristo todos los días, Él nos extiende su llamado todos los días. Apocalipsis 3:20 dice Cristo, el testigo fiel y verdadero: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere hoy mi voz y me dejare entrar, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo les pregunto, ¿qué puerta está golpeando Cristo? ¿Qué puerta está llamando Jesús? ¿Qué puerta es la que Cristo golpea, en la que quiere entrar? Es la puerta de tu corazón. Cristo quiere entrar en tu corazón. Él quiere ayudarte a que seas fiel. Él quiere ayudarte a que seas obediente. Él quiere ayudarte a que tú puedas vencer en esta vida para que veas la gloria de Dios. Pero mientras tú no lo dejes entrar, mientras tú le cierres la puerta cada mañana, Dios nunca va a poder entrar, porque tú lo tienes que dejar entrar. Tú tienes que abrirle la puerta cada mañana y en cada momento. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta para poder finalizar? Quiero pedirle a los del audiovisual que me pongan la última cita. La última cita se encuentra en el libro La Educación, página 57. Vamos a ver que en esta última generación va a haber un grupo de siervos y siervas fieles. Va a haber un grupo de jóvenes que le van a ser fiel a Dios, que se van a negar a sí mismos, van a tomar su cruz, van a cumplir con el mandato de Dios, van a hacer la voluntad de Dios. Y va a ser siempre el grupo más pequeño. Pero noten lo que dice esta cita. Dios tiene una clase de jóvenes que no serán comprados ni vendidos. No van a ser comprados ni vendidos. Serán tan verdaderos al deber como la brújula al polvo. Serán hombres y mujeres de principios, firmes como una roca en defensa de la verdad y la justicia, aunque los cielos se desplomen. Así como en los tiempos de los israelitas, la gran mayoría estaban en la confusión y querían volver a su vómito, como lo dice la Biblia. Los perros vuelven a su vómito, dice la Biblia. Había siempre un remanente que era más pequeño. Y esa historia se vuelve a repetir ahora en los tiempos del fin. En estos tiempos, la gran mayoría estamos en la confusión. No tenemos ni idea en los tiempos en los que estamos. Pero ¿sabes qué? Hay un pequeño remanente que sí es fiel. Y hay un pequeño remanente que sí se va a seguir conservando fiel hasta el final. Lo creas o no lo creas,
Dios va a estar con ese remanente. Dios va a estar con ellos. La pregunta es, ¿tú vas a estar con Dios ahora en los tiempos del fin?